Buenas tardes, queridos estudiantes del primer ciclo del nivel secundario de la Escuela Profesora Mercedes Antonia Castillo, con ustedes su maestra Floricelda Fernández. En esta tarde vengo a explicarle algunos conceptos claves que debes de saber antes de realizar el proyecto número 3 de la quincena 3 de tu cuadernillo número 5 de la asignatura de Ciencias de la Naturaleza. Este proyecto tiene como nombre La radiación no es un cuento de ciencia ficción. Los objetivos de esta presentación son los siguientes. En un primer momento vamos a reconocer los conceptos de radiación, calentamiento global, energía térmica, irradiancia solar, energía eólica, la biomasa, el efecto invernadero y el cambio climático. Pero también vamos a conocer algunas causas y acciones del calentamiento global. Y por último vamos a escuchar un ejemplo del proyecto que deben realizar. Ahora bien, ¿qué es la radiación? Cuando hablamos de radiación, nos referimos a un proceso invisible que se clasifica en radiación ionizante y radiación no ionizante. Además, es la transmisión de energía en formas de ondas o partículas a través del espacio o de un medio material. Calentamiento global. El calentamiento global es un aspecto primordial del cambio climático actual, que está demostrado por la medición directa de la temperatura y de varios efectos del calentamiento. Es decir, que el calentamiento global es el aumento de la temperatura en todo el mundo. Ahora bien, ¿y cuáles son esas causas del calentamiento global? 1. La emisión de gases de efecto invernadero. 2. El aumento de la deforestación. 3. La utilización fertilizantes en la agricultura. Y 4. La descomposición de desechos sólidos. Estas son las 4 causas del calentamiento global más relevantes. Pero, ¿cuáles son esas acciones que debo de realizar para yo combatir el calentamiento global o para que todos podamos combatir el calentamiento global? 1. Está la educación. Es lo primordial. Concientizar a la población de la importancia que tiene la naturaleza. 2. Vamos a reducir el consumo del agua, es decir, usar el agua cuando sea solamente necesario. 3. El transporte. Debemos de limitarnos muchas veces a usar con mucha frecuencia el transporte. 4. Papel. Debemos de usar mayormente el papel reciclado y por ese mismo ámbito reciclar la basura. 6. Energía. Utilizar y mantener las bombillas cuando sean necesarias. Productos químicos. Evitar utilizar productos químicos tales como los fertilizantes. Y por último y muy importante es que debemos de hacer una planta de un árbol. Es decir, debemos de plantar un árbol. Energía térmica. Es la parte de la energía interna de un sistema termodinámico en equilibrio que se proporciona a su temperatura absoluta y que se va incrementando o va disminuyendo por transferencia de energía, generalmente en forma de calor o trabajo en procesos termodinámicos. La irradiancia solar. Es la cantidad promedio de energía que el Sol emite sobre la superficie terrestre durante un determinado periodo de tiempo. La energía eólica es aquella producida por la fuerza del viento a través de unos aerogeneradores que son muy similares a los antiguos molinos del viento. Estos de energía eólica o parques eólicos lo podemos encontrar en la provincia de Montecristi y de Barahona.
La biomasa es aquella que se conforma a partir de toda materia orgánica de origen vegetal y animal, incluyendo los residuos y desechos orgánicos susceptibles de ser aprovechados. Actualmente en la República Dominicana se produce más de 1.6 millones de toneladas de biomasa por año. Efecto invernadero. Es un fenómeno natural que ocurre en la Tierra, el cual permite generar condiciones óptimas para la vida. Cambio climático. Es la variación, como se pueden ustedes observar en la imagen, en el estado del sistema climático terrestre, formado por la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera, que perdura durante periodos de tiempo suficientemente largos o décadas o más tiempo hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Ahora bien, escucharán un ejemplo de cómo deben realizar su proyecto para entregar a su maestra. Escuchemos. Buenas tardes, mi nombre es Flor Fernández, estudiante del primer ciclo del nivel secundario de la Escuela Profesora Mercedes Antonia Castillo. Y esta tarde vengo a explicarles de una manera clara y precisa el proyecto 3 de la quincena 3 del cuadernillo número 5 de la asignatura de Ciencias de la Naturaleza, la cual consiste en explicarle qué es la radiación, qué es el calentamiento global, cuáles son sus causas y cuáles son las posibles estrategias que debemos de ejecutar para detenerlo. Ahora bien, la radiación es un proceso invisible que se clasifica ionizante y no ionizante, pero también esta es la transmisión de energía en formas de ondas o partículas a través del espacio o de un medio material. La radiación recibida por la población mundial proviene de fuentes naturales, principalmente del Sol. Ahora bien, ¿qué es el calentamiento global? El calentamiento global es el aumento de la temperatura en todo el mundo. Es un aspecto primordial del cambio climático actualmente. Pero, ¿cuáles son esas causas? ¿Qué es lo que provoca el calentamiento global? Dentro de las causas están el aumento de la deforestación, la utilización de fertilizantes en la agricultura, la descomposición de desechos sólidos y la emisión de gases de efecto invernadero. Las acciones que debo de ejecutar como estudiante del primer ciclo del nivel secundario son las siguientes: educar a mis compañeros, a mis vecinos, de la importancia que tiene la naturaleza, reducir el consumo de agua, es decir, no utilizar o no abrir las llaves de agua en momentos innecesarios, el papel, utilizar papel reciclado, reciclar aparte del papel las basuras, la energía, los productos químicos y sobre todo debemos de plantar un árbol. Este ha sido mi exposición, mi proyecto 3 de la asignatura de Ciencias de la Naturaleza, presentado por Flor Fernández. Buenas tardes. Luego de escuchar una breve explicación del proyecto que deben de entregar a su maestra, aquí tienen las orientaciones finales. 1. Debes transcribir en tu cuaderno las ideas principales desarrolladas. 2. Recuerda siempre enviarle un audio a tu maestra de 3 o 4 minutos, donde hables a una persona explicándole acerca de la radiación, el calentamiento global, sus causas y las posibles estrategias para detenerlo. Número 3. Para tu grabación puedes utilizar la misma herramienta de WhatsApp. Luego de que tengas tu grabación,
Dicho audio debe enviárselo a la maestra correspondiente, en este caso, la maestra Flor, a su WhatsApp privado. Y número 5, este trabajo se estará recibiendo hasta el lunes 5 de julio del 2021 hasta las 12 del mediodía. Resaltando, el proyecto número 3 de la asignatura de Ciencias de la Naturaleza consiste en realizar un audio de no más de 4 minutos o 3 minutos donde usted explique acerca de la radiación, el calentamiento global, sus causas y posibles estrategias para detenerlo. Muchísimas gracias y feliz resto de la tarde.